Las Fuerzas Armadas no permitirán que se intente romper el orden constitucional. Las Fuerzas Armadas no permitirán que se rompa el orden democrático y piden que la protesta no atente contra los derechos de la mayoría. En las próximas horas se espera que la CONAIE responda a la carta del gobierno sobre el cumplimiento de las demandas. Las manifestaciones en Quito se concentraron en las inmediaciones del Parque El Arbolito y cerca de la Universidad Salesiana. Manifestantes bloquearon por varias horas el ingreso al mercado mayorista de Montebello, en el norte de Guayaquil, mientras que en otros centros de abasto hubo incidentes. En Colombia, la guerrilla del ELN, Ejército de Liberación Nacional, anunció la disposición de retomar los diálogos de paz tras el triunfo de Gustavo Petro. Noticias en Televistazo, con Gabriela Baer y Stephanie Espín. Amigos, buenas tardes, bienvenidos. Empezamos con la actualización sobre lo que ocurre en torno al paro nacional. Esta mañana el ministro de Defensa, Luis Lara, afirmó que la democracia en el Ecuador está en riesgo y denunció una posible intervención del narcotráfico y de la delincuencia organizada en las manifestaciones. Hola, Steffi. ¿Qué tal, Gaby y amigos? Bienvenidos. Acompañado de la cúpula militar, el ministro dijo que las Fuerzas Armadas no van a permitir que se rompa el orden constitucional. Paul Romero nos trae ahora ese informe. El ministro de Defensa, Luis Lara, acompañado del jefe del Comando Conjunto y los comandantes de las 3 ramas de las Fuerzas Armadas, se pronunció sobre las movilizaciones protagonizadas por la CONAIE y otros sectores sociales en contra del gobierno. La democracia del Ecuador está en serio riesgo ante la acción concertada de personas exaltadas que impiden la libre circulación de la mayoría de los ecuatorianos. Estas acciones van más allá de la protesta ciudadana. Se trata de un intento deliberado de utilizar la violencia armada para atentar contra la democracia, amenazar a las instituciones. 9 días después del paro indefinido, el mando militar hizo pública la posición de las Fuerzas Armadas mientras crece la convulsión social en la capital. Ciudadanos, las Fuerzas Armadas no permitirán que se intente romper el orden constitucional o cualquier acción contra la democracia y de las leyes de la República. Así, la cúpula militar expresó su apoyo y respaldo al presidente Guillermo Lasso en uno de los momentos más críticos de su gobierno por el paro nacional que tiene casi paralizado al Ecuador. Según el titular de la cartera de Defensa, detrás de estas movilizaciones existiría el financiamiento de grupos irregulares vinculados al narcotráfico. Voy a ser frontal. Esta actividad violenta y criminal no ayuda a las reivindicaciones sociales. Al contrario, las perjudican. Porque detrás de esto está la mano del narcotráfico y la delincuencia organizada. En este momento de tensión, Lara hizo un llamado al país. Convocamos a los ecuatorianos a la unidad nacional, a una defensa activa por la paz y a la defensa de la democracia. El ministro cuestionó los actos violentos y vandálicos que se han registrado hasta el momento en la protesta indígena. Los alrededores de la Casa de la Cultura en Quito se han convertido en un campo de batalla. Desde muy temprano, la Policía Nacional intenta frenar a los manifestantes que avanzan en dirección al Parque El Arbolito y la Asamblea Nacional. A esta hora hacemos contacto con Fabiola Santana. Fabiola, actualízanos la situación. Adelante, Fabiola. Gaby, amigos televidentes, buenas tardes. Los esfuerzos de la Policía Nacional por frenar a los manifestantes continúan a esta hora y ya podemos observar en imágenes e incluso escuchar los estruendos. En estos momentos podemos observar ahí al fondo prácticamente al ingreso a la Asamblea Nacional ya a personal policial a caballo, puesto que los manifestantes quieren ingresar a como dé lugar. Por un lado, desde la Avenida Patria, más o menos en dirección a la Universidad Central, donde son
son acogidos, y por el otro desde la Universidad Salesiana. Aquí ya podemos ver que toda la avenida 6 de Diciembre y Patria está tomada por algunos de los manifestantes y la Policía Nacional que por supuesto toda la mañana ha buscado replegarlos. En ocasiones hemos observado cómo los manifestantes lanzan piedras. Es realmente una lluvia de piedras que incluso ha alcanzado instalaciones como la Fiscalía General del Estado, que también ha sido vandalizada, han lanzado piedras a los vidrios y han sido rotos. Ahí podemos observar, es un constante esfuerzo de la Policía Nacional, pero que aún no controla totalmente. Por el otro lado, los manifestantes se encuentran a la altura de la Universidad Católica en la 12 de octubre, donde han lanzado ellos voladores, los denominados voladores, a la Policía Nacional, y por supuesto que la Policía Nacional también ha respondido con gas lacrimógeno. Sin embargo, este es un centro campal prácticamente de batalla, porque la Policía Nacional no ha podido controlar esta situación. Toda la mañana los manifestantes han intentado ingresar a este sector estratégico del centro norte de Quito. Aquí está la Casa de la Cultura, como hemos dicho, también la Asamblea Nacional, la Fiscalía General del Estado, universidades como la Politécnica Nacional, la Salesiana, la Católica, y bueno, esto es lo que ha ocurrido. Como decíamos, en la 12 de octubre las manifestaciones se han centrado en la Universidad Católica, que también ha sufrido actos vandálicos. Nosotros hemos recogido todo lo que ha ocurrido en la mañana en el siguiente reportaje. Veamos. Lo que debió ser una zona de paz se convirtió en escenario bélico. Por un lado, desde la Universidad Salesiana, un grupo de manifestantes avanzaba hacia el Parque El Arbolito. Usaban escudos metálicos, en ocasiones restos de señaléticas, con lo que se desplegaban y al mismo tiempo lanzaban piedras e incluso voladores. La policía usaba gas lacrimógeno para mantenerlos alejados. Y así se mantuvieron durante toda la mañana. Los uniformados denunciaron el uso de armas de fuego. Hay dos personas que tienen 2 revólveres ahí. Han venido con con dinamita, unos juegos pirotécnicos, pero bien cargados, tienen una explosión, hasta incluso va a dañar el oído de las personas que están aquí, especialmente los policías. Vemos de que han venido con lanzas, con escudos. Uno da cuenta de que esta no es una marcha normal, no es una marcha del pueblo, es una marcha planificada. El otro punto por donde intentaban ingresar los manifestantes era desde la Universidad Central, donde también son acogidos. Usaron las propias vallas policiales y contenedores de policía para intentar avanzar. Al ver la cercanía de la policía, lanzaron una lluvia de piedras, por lo que los uniformados lanzaron más gas con el que los dispersaron. Esa tónica se mantuvo a lo largo del día. 13 horas con 8 minutos y ya estamos viendo imágenes en vivo y en directo a la altura de la avenida Patria, justamente en el Parque Elegido, a la altura de la Fiscalía General del Estado. Vemos allí personal uniformado que sigue buscando replegar a los manifestantes para que no se tomen esta zona, los alrededores de la Casa de la Cultura. Como ya habíamos dicho, la Fiscalía General del Estado también fue vandalizada en este enfrentamiento cuando hubo una lluvia de prensa, una lluvia de piedras por parte de los manifestantes. La Policía Nacional en este momento ha actuado a caballo, motorizados y también con vehículos pesados. Ahí estamos viendo imágenes de la Fiscalía General del Estado que ha sido vandalizada. En un comunicado se ha informado que los expedientes de las investigaciones que se han abierto están a buen recaudo. Sin embargo, aún continúan. Ahí vemos a la policía que está retrocediendo un poco, tanto personal en moto como a pie. Incluso hay bastante presencia militar, eso no había muy temprano. En estos momentos hay presencia policial para evitar que los manifestantes pasen a esta zona, pasen a la Fiscalía, pasen a la Asamblea Nacional y puedan hacerse de esta parte. Volvemos a reiterar que los manifestantes intentan ingresar por 2 flancos, por un lado por la Patria y por el otro lado por la 12 de octubre. Ahí vemos los enfrentamientos, personal uniformado toda la mañana
ha estado lanzando gas lacrimógeno para dispersar a los manifestantes que ingresan al Parque El Ejido. Cuando son las 13:10 despedimos este informe y les dejamos con imágenes de lo que está ocurriendo aquí en el centro norte de Quito. Buenas tardes. Gracias, Fabiola, y buenas tardes. Gracias por ese informe detallado sobre lo que ha venido ocurriendo toda esta mañana. Y por su parte, el ministro del Interior, Patricio Carrillo, señala que las manifestaciones lo que buscan es romper el orden constituido en el país y sostiene que no son las exigencias de la CONAIE las que estarían en juego, sino el Estado democrático. Por su parte, el alcalde de Quito indica que pese a la presencia de manifestantes se mantiene la provisión normal de servicios básicos. Para el ministro del Interior, la movilización de la CONAIE hace rato dejó de ser una protesta social y dice que se trata de otra cosa. Aquí ya no está en juego un interés de una organización respetable como la CONAIE. Aquí ya está en juego la democracia y eso es lo que nos corresponde a nosotros proteger y tutelar. El ministro sostiene además que del carácter pacífico de las manifestaciones ya no queda casi nada. El día de ayer en la noche se incrementó indiscutiblemente no la presencia de manifestantes, la violencia en las calles. Ayer tuvimos en un periodo cortísimo de tiempo, en la noche, más de 80 incidentes relacionados con delitos. Gente armada ya que no es parte de la manifestación, pero que empiezan a generar este desorden, tiemblan cables en las carreteras, en las calles, para que se accidenten motociclistas, empiezan a utilizar actos ya de terrorismo menor y eso ya no está ligado a una protesta social. Y la Fiscalía mira para otro lado. Mientras tanto, el alcalde señala que la provisión de servicios básicos se mantiene en la capital, menos uno. El agua potable tienen todos nuestros habitantes, las plantas de tratamiento siendo custodiadas por agentes metropolitanos y también la policía nos está ayudando en esto. El transporte municipal ha prestado su servicio durante todos estos días, excepto el día de hoy. Y aunque se insiste en el diálogo, están conscientes de que no hay apertura para ello, porque el objetivo no está en las propuestas que busca imponer un grupo, sino en lo que no dicen, pero se les nota. El presidente de la CONAIE, Leonidas Issa, a través de las redes sociales, anunció que están preparando una respuesta al presidente Lasso sobre el cumplimiento de sus 10 demandas. Aseguró que agotarán el nivel político de diálogo. Escuchemos. Vamos a agotar en la estrategia de lo político, en la estrategia del diálogo, en la estrategia, sobre todo, de que las propuestas, una vez llevadas a las autoridades, debe ser, en este caso, escuchada. Pero necesitamos también que el gobierno nacional pueda garantizar estos mecanismos dentro de la democracia y no instalar una lógica bélica. Esta cuestión del proceso de diálogo, resolver por la vía de lo político, que estabilicen en las casas de acogida, en las casas de saber, reunimos todas las autoridades de pueblos y nacionalidades, definimos una estrategia. Y aunque la Asamblea no pudo revocar el estado de excepción ante el nuevo decreto del presidente de la República, sí se mantuvo el debate y entre las acusaciones al gobierno y también a la violencia de las manifestaciones se aprobó una resolución. Patricio Díaz nos cuenta qué se propuso en ese documento. El Ejecutivo le frenó el ímpetu a la Asamblea y derogó el anterior estado de excepción y dispuso uno nuevo. Pero aquí no se quedaron con las ganas y siguieron con el debate. ¿El estado de excepción impedirá que la población continúe en las calles en resistencia? Pues la respuesta es no. No, señor presidente. No me cabe aún en la cabeza como los supuestos luchadores sociales, algunos asambleístas, gozan y se enorgullecen aquí en este Parlamento, gozan y se enorgullecen con el pánico generado en la población. Y peor aún, entender como asambleístas de Pichincha pretenden dejar en la indefensión a la ciudad de Quito. Pero no fue todo. El correísmo insistió en su rechazo al estado de excepción. Aquí nos vienen a vender el vandalismo. Vandalismo los que atentan contra el pueblo, no el pueblo que rechaza las actitudes neoliberalistas de este gobierno. Sí, pueblo ecuatoriano, el gobierno del prófugo emitió 93 decretos de excepción. ¿O se olvidan de Dayuma? Villavicencio asegura además que hay una conspiración contra el gobierno de Lasso y que el movimiento indígena está siendo utilizado para eso. Como dice, ha pasado ya antes.
Aquí hay una conspiración golpista liderada por narcopolíticos. Compañeros indígenas, es posible que ustedes saquen a Guillermo Lasso, pero hoy tampoco van a poner presidente, van a poner los narcos. Y después de más de 3 horas de intervenciones se aprobó una resolución rechazando las decisiones del gobierno sobre los estados de excepción, exhortando a la Corte Constitucional además al control de la legalidad de los decretos y proponiendo una mesa de diálogo a la que se han convocado a varios sectores para este miércoles. En el centro histórico de Quito se reforzó la seguridad. Decenas de uniformados entre militares y policías resguardan las inmediaciones del Palacio Presidencial. Francisco Garcés está en la Plaza Grande. Francisco, cuéntanos, ¿se permite el acceso peatonal? ¿Cuál es la situación? Gaby, amigos, buenas tardes. No, totalmente cercado el Palacio de Carondelet, 2 cercos que se han dispuesto de seguridad ante la posible llegada de manifestaciones acá a la Presidencia de la República, un cerco interno y un cerco externo que se extiende incluso a 3 y en algunos puntos hasta 4 cuadras a la redonda. Por tanto, restringido absolutamente el paso acá a la Presidencia de la República, sea peatonal o también de vehículos. Aquí hay una cierta calma dentro de la Plaza de la Independencia y del Palacio de Carondelet. El presidente de la República se ha mantenido acá permanentemente en sus oficinas, dialogando con sus colaboradores y sus principales ministros. Se vive y se monitorea permanentemente la situación aquí en la Presidencia de la República. Nos encontramos, acaba de salir el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez. Le vamos a pedir que nos ayude con unas declaraciones. Señor ministro, varias organizaciones están proponiendo el diálogo, son cerca de 300. La Presidencia de la República ha aceptado esta invitación. Falta la contraparte. Es correcto. Nosotros el día de ayer recibimos la comunicación de estas organizaciones sociales, las hemos aceptado expresamente, estamos dispuestos, por supuesto, a sentarnos en una mesa de diálogo, pero las movilizaciones deben parar. Los actos vandálicos deben parar. ¿Eso es una condición, ministro? Por supuesto que sí. Yo creo que durante estos 9 días, 10 días ya, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional han tenido un comportamiento impecable, con energía, con claridad, con firmeza, pero sobre todo con respeto a los derechos de las personas y su apego a la Constitución. ¿Pudiera instalarse esa mesa de diálogo inmediatamente, hoy mismo, digamos? Puede instalarse inmediatamente. Nosotros, para dialogar se necesitan 2 partes y nosotros estamos dispuestos a ese diálogo, pero no puede ser con imposiciones ni con el secuestro de todo un país ni de todo un gobierno. Nosotros somos un gobierno democráticamente electo y nos toca tener la firmeza y la serenidad para enfrentar este momento que sabemos que es duro para todo el Ecuador, que sabemos que es duro para la ciudad de Quito, pero hoy por hoy nos estamos jugando muchos elementos y muchas convicciones que incluso van más allá de este mismo gobierno. Mientras tanto, se mantiene, por ejemplo, este operativo de seguridad. La disposición que nos han dicho los oficiales es no uso de la fuerza, tratar de controlar lo más posible. Es correcto. Toda la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, con quienes nos reunimos todos los días, 2 veces al día que monitoreamos la situación, tienen instrucciones claras de intervenir con el concepto de uso progresivo, con apego a los derechos humanos, con apego también a la Constitución y a la ley, pero sobre todo con apego a lo que representamos, un gobierno democrático que representa a 17 millones de personas y que fue electo con 5 millones de votos, no puede estar sometido ni secuestrado por nadie. Nosotros actuamos con tranquilidad, pero también actuamos con firmeza y estamos, por supuesto, dispuestos a responder a ese diálogo que espera la ciudadanía y, por supuesto, hemos hecho por escrito nuestra respuesta a las 10 peticiones de la CONAIE porque las respetamos como organización, pero tenemos que también responder como gobierno en función de lo que es posible y lo que no es posible. Muchas gracias, señor ministro. Esta es la respuesta del gobierno nacional ante el pedido de diálogo. Se está esperando, como escuchamos, la respuesta de la CONAIE y si es que es necesario, hoy mismo se instalará
convocaría esta mesa de diálogo para dar por terminada esta jornada de resistencia en contra del gobierno nacional. Estefi, desde Estudios tienes más información. Buenas tardes. Gracias, Francisco. Buenas tardes. Está clara la posición del gobierno y las condiciones también para esas mesas de diálogos. Mientras tanto, pasajeros que necesitaban trasladarse al aeropuerto durante la mañana tuvieron que regresar porque uno de los trames fue cerrado por un grupo de manifestantes. Las protestas en el país incluso hacen que algunas aerolíneas cancelen sus vuelos desde y hacia Quito. Carla Delgado nos amplía este tema. Intentar llegar al aeropuerto de Tababela en Quito cada vez es una tarea más compleja. El primer tramo de la ruta Viva la mañana de este martes permanecía despejado. Sin embargo, más adelante montículos de tierra hacen más difícil la circulación de vehículos. La presencia militar y policial fue evidente, aunque los uniformados llegaron hasta el lugar para custodiar a estos tanqueros que debían atravesar al sur de la ciudad a cargar combustible para los aviones. A la altura de Pifo, en el puente, manifestantes cerraron el tramo de la vía que es la principal entrada a la terminal aérea, por lo que quienes tenían vuelos pendientes tuvieron que regresar. Necesitamos salir para Guayaquil, pero lamentablemente está bloqueado, no se puede circular. No, ni siquiera hay cómo hacer el intento de hablar, apenas uno trata de decirle algo, le empiezan a chiflar o a ahuyentar. Luis Galárraga, gerente de comunicaciones de Quiport, asegura que desde que empezaron las manifestaciones, 17 vuelos se han visto afectados. Entre ayer de noche y hoy, y de los cuales son 5 vuelos demorados y los otros 9 han sido cancelados. Esto se debe a las manifestaciones. Por ahora en el aeropuerto se han adecuado algunas salas para que los viajeros que llegan hasta la terminal y no puedan trasladarse a la ciudad tengan un lugar de descanso mientras dura la espera. En esta misma vía, la noche de este lunes, ciudadanos reportaron que hubo disparos a lo largo de la ruta. Vamos a la pausa y al regresar, fuerte resguardo policial en el mercado de transferencias de víveres de Montebello, en Guayaquil. Más temprano, el ingreso al establecimiento fue cerrado por manifestantes. Más noticias a esta hora. Esta mañana amaneció cerrado el mercado de transferencias de víveres de Guayaquil, donde se abastecen de productos comerciantes minoristas. Vamos a hacer contacto con Merlin Ochoa, que está en ese sitio donde también hubo manifestaciones. Merlin, buenas tardes. ¿Cuál es la situación en ese lugar a esta hora? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Pues bien, nos hemos tenido que poner a buen recaudo a pocos pasos de la puerta principal de este mercado de transferencia. Actualmente les puedo comentar que la policía y militares ya retomaron el control, pero ha sido una jornada bastante violenta. Los manifestantes no solo han impedido que durante la mañana ingresen los comerciantes a trabajar, sino que también la prensa ha sido agredida y todos quienes hemos venido hasta acá para tratar de realizar la cobertura. Pero les tenemos un reportaje sobre toda la jornada. Desde la noche de lunes, el ingreso principal al mercado de transferencia de víveres Montebello en el noroeste de Guayaquil fue cerrado. Manifestantes paralizaron las actividades y con agresiones impedían la entrada y salida de los comerciantes que sí deseaban trabajar. De hecho, nos rodearon y con amenazas no querían que hagamos la cobertura. A las 9 de la mañana de este martes ingresaron los militares y el refuerzo de los policías. Dentro del mercado estaban decenas de comerciantes que se las ingeniaban para vender los productos hasta por debajo de las puertas. Tenía un entrego, mi amor, y por eso vengo a dejarlo aquí. ¿Cuál es la situación adentro? Que no dejan ingresar por el saqueo que quiso haber en la noche. ¿Han podido vender hoy día? Cualquier cosita. Cualquier cosa. ¿Por qué? Las legumbres se nos han podrido. Las legumbres se nos han podrido. Rebeca Alvarado transporta víveres desde Guayaquil hasta las Islas Galápagos. Está desesperada porque el barco en el que viaja sale mañana. ¿Pero qué pasa si no se abastece hoy? Se queda Isabela sin producto, pues. Toda la isla Isabela, porque mis compañeros también están aquí afuera y hay uno que está adentro, pero no hay carro para sacar el producto. Esto ocasionó que carros hagan una fila de más de 1 kilómetro, tanto de quienes compran o venden las verduras y frutas. Ya estábamos adentro, lo que pasa es que salimos por el motivo del saqueo.
y ahorita nuevamente queremos ingresar a ver qué es lo que pasa. Cerca de las 10 de la mañana se habilitó una de las 2 puertas que tiene este mercado y las actividades se mantienen parcialmente. En este momento les podemos informar que las actividades poco a poco ya se están retomando. Los policías y militares no solo están aquí afuera, también dentro del mercado de transferencia. Este es uno de los más importantes que tiene Guayaquil. Desde aquí se abastece de víveres prácticamente a toda la ciudad, incluso a cantones aledaños. Es la información. Buenas tardes. Gracias, Merlin. Y una situación similar se vivió esta mañana en otros mercados de Guayaquil. William Young hizo un recorrido por los establecimientos que permanecen cerrados con custodia policial y nos tiene un informe. William, adelante. ¿Qué tal? Buenas tardes. Y en otros puntos de Guayaquil también se registraron algunos incidentes alrededor de los mercados, principalmente los mercados municipales del centro y sur de Guayaquil. Estoy en las calles Abel Castillo y Maldonado. Aquí hay un contingente de la policía aún. Sin embargo, más temprano hubo personal de las Fuerzas Armadas, también hubo agentes metropolitanos, porque un grupo de dirigentes indígenas, gran parte de ellos comerciantes, no solo del mercado sino de otros negocios aledaños, paralizaron el tránsito en estas calles, incluso quemaron llantas, pero luego la policía pudo restablecer el tránsito y todo volvió a la normalidad. Sin embargo, este mercado permanece cerrado. También hicimos un recorrido por ejemplo, el mercado central, uno de los principales mercados del puerto principal, también amaneció cerrado. Mucha gente que trató de llegar a comprar los víveres se notaron con la sorpresa de que no estaban atendiendo como en otros mercados de esa zona. Escuchemos. ¿Qué tengo que hacer ahora? ¿Irme? Porque esto va a estar cerrado todo el día. Está todo cerrado, por ahí están cerrado todo. No hay cómo comprar. Hemos conversado con algunos oficiales de la policía que están en estos puntos y nos han indicado que la disposición es permanecer allí, mantener el orden, evitar desmanes, la paralización del tránsito o algún tipo de saqueo. Algunos negocios en los alrededores de los mercados, por ejemplo, de las Cuatro Manzanas y del mercado central, también permanecieron cerrados, unos por precaución. Esta es la situación que al menos en la mañana de hoy se vivió en estos mercados del puerto principal. Con esta información retornamos a estudios. Buenas tardes. Gracias, William. Buenas tardes. Mercados de Quito también cerraron sus puertas, más que por desabastecimiento, por amedrentamientos por parte de los manifestantes. Solicitan resguardo para evitar actos vandálicos y además en esta jornada se caracterizó por la falta de transporte público. Lo vamos a ver. Andrea Marín preparó un informe desde el centro de la ciudad. El mercado mayorista de Quito amaneció con las puertas cerradas. En horas de la madrugada, manifestantes se apostaron en los exteriores para impedir que el centro de abastos abra sus puertas al público. Con quema de llantas, obstáculos y consignas, permanecieron evitando que se brinde atención. En el mercado de San Roque, en las primeras horas del día, hubo presencia de manifestantes intentando cerrarlo. Hemos tenido lamentablemente el día de hoy 2 enfrentamientos o 2 ataques vandálicos de parte de los manifestantes. El mercado atendió, pero la demanda fue sumamente alta ante el bajo abastecimiento en la capital, por lo que los productos se terminaron rápidamente. En vista de que el mercado mayorista no atendió en la mañana, todo el mundo se desbordó para que vengan acá al mercado San Roque, que es el punto de abastecimiento que estaba atento todo el día. 5 mercados dejaron de atender durante este lunes por falta de garantías. Fueron amedrentados para cerrar sus puertas. Me quedé con toda la comida. Perdí. La 9ª jornada de movilizaciones no solamente se caracterizó por el cierre de los mercados, sino también por la falta de transporte en la capital. Los ciudadanos debieron movilizarse caminando o también en camionetas o camiones. Este es el informe. Buenas tardes. Vamos a una pausa y cuando regresemos ya está en nuestros estudios el gobernador del Guayas, Pablo Arosemena, nos acompaña para hablar de las protestas en este 9º día ya de manifestaciones y también novedades sobre lo que van a hacer en cuanto a vías y los mercados en Guayaquil. Ya volvemos en instantes.
Seguimos con más información sobre el paro nacional. Nos contactamos ahora con Lenin Artieda, quien se encuentra en la Corporación para la Seguridad Ciudadana en el norte de Guayaquil. Ahí, hace varios minutos, la alcaldesa de la ciudad se pronunció acerca de los bloqueos e incidentes en los mercados. Lenin, te escuchamos, adelante. ¿Qué tal en estudios, amigos televidentes? Muy buenas tardes. Nos encontramos en las instalaciones de la Corporación de Seguridad Ciudadana de Guayaquil, donde hace pocos minutos la alcaldesa Cintia Viteri dio una rueda de prensa y en ella se refirió al estado de alerta que se mantiene aquí en la ciudad ante la movilización de la CONAIE. Escuchemos sus declaraciones. No han venido, no han podido ingresar desde afuera a la ciudad de Guayaquil. Las protestas que se dieron el día de ayer y que tengo entendido que fueron pacíficas, hasta donde recibí la información, fueron armadas con personas desde adentro de Guayaquil, no personas que vinieron desde afuera. Nosotros vamos a custodiar los 50 mercados, nuestra red de mercados y el TTV todos los días, todas las horas, los 7 días de la semana, las 24 horas del día, con el personal hasta municipal y trabajadores a los que les he dicho que esta es su ciudad y que ellos le deben el trabajo a su ciudad y que deben salir a defender su ciudad también. Dijo también que en el sector de la bahía los comerciantes están listos para repeler cualquier intento de saqueo, cualquier manifestación que no sea pacífica. Hasta aquí el informe desde la Corporación de Seguridad Ciudadana. Ustedes continúan en estudios con más información. Buenas tardes. Y el país está a la espera de un fin, no de un detonante que torne todo solamente más violento. Nos acompaña en nuestros estudios Pablo Arosemena, el gobernador del Guayas. Bienvenido a Televistazo. Gracias, Estefi, por la oportunidad. Un cordial saludo para todos tus televidentes. Aprovecho su experiencia y su cercanía con el gobierno para preguntarle, porque la CONAIE ha dicho que va a dar una respuesta al presidente sobre el cumplimiento de las 10 demandas. La Asamblea propone una mesa de diálogo, convoca para hoy a quienes puedan ser mediadores, pero si la posición es desde la CONAIE, cumplan con los 10 puntos o nada, ¿puede salir humo blanco del lado de gobierno o qué es lo que puede poner fin? Mira, Guayas quiere paz, Ecuador quiere paz, tenemos que avanzar con soluciones y el diálogo es el camino. El presidente de la República, Guillermo Lasso, ha sido muy claro en manifestar soluciones concretas, subsidios a pequeños sectores agrícolas, beneficios en el aumento del bono, condonar deudas, o sea, cosas que realmente van a la vena de aquellas personas que de pronto en algún momento pudieron haberse sentido que necesitaban un apoyo. Entonces, ¿cómo un punto de encuentro ahí? Creemos que el diálogo es el camino y que siempre se encuentra un punto medio. Y Ecuador quiere trabajar, el Guayas quiere producir, necesita producir, no nos podemos parar, no podemos seguir en este intento de paralización, en este tirijal. Así que confío en la sabiduría que va a existir y de parte del gobierno nacional pues tenemos la serenidad y la firmeza y la amplitud de miras y sobre todo tenemos un presidente que es un estadista y un demócrata donde hay un camino para salir adelante. Hoy el ministro de Defensa dijo que hay una posible intervención del narcotráfico y de la delincuencia organizada en estas manifestaciones, pero eso se viene diciendo ya desde las del 2019 y al gobierno no le correspondería ya más bien decir cómo, quiénes es que están financiando, la policía, inteligencia, dar con todos los que están detrás. Y digo esto porque usted está muy vinculado a lo que se está encontrando con puntos claves además en Guayaquil, en Guayas, de cómo están funcionando los tentáculos del narcotráfico. Sin duda en Ecuador y desde Guayas y Guayaquil estamos dándole una guerra frontal al narcotráfico. Producto de eso, la incautación desde que Guillermo Lasso es presidente, más de 300 toneladas de droga que tienen un valor de mercado que supera los 9.000 millones de dólares. Es un golpe que nunca en la historia del Ecuador se le ha dado al narcotráfico. Eso genera reacción, pretenden desviar la atención y por eso estas marchas uno ve que no son pacíficas y uno empieza a notar donde hay actos que son claramente vandálicos, intentos de cerrar vías, intentos de impedir que fluya el suministro de comida a la ciudad de Guayaquil, lo cual no lo hemos permitido y no lo vamos a permitir. Aquí a Guayas y a Guayaquil se lo respeta, el gobierno nacional es un gobierno de diálogo, pero al mismo tiempo con la serenidad y con la firmeza para frenar a raya a todos estos intentos de paralizaciones. Por eso en Guayas hemos mantenido la gran parte de estas fechas de paralización, las vías del Guayas habilitadas. Y por eso es importante marcar la diferencia entre
quienes sí tienen su derecho legítimo a protestar y lo están haciendo, de quienes podrían querer aprovecharse de ello. Ahora, aunque la movilización se ha dirigido a Quito, en Guayas sí se han dado también inconvenientes. Bloquearon el puente que conectaba a Guayaquil con Machala, luego los mercados de Guayaquil que amanecieron cerrados, hubo un cierre en Chanduil conectando Guayas en Telena. A esta hora han abierto pasos, pero ¿qué otros puntos estarían comprometidos? ¿Cómo se está resguardando ese orden? Mira, lo principal, aquí están los datos, la Manifestación Nacional de Organizaciones Sociales informa el estado de vías al día de hoy con el corte último que tenemos. En resumen, todas las vías de Guayas están habilitadas en Novoles, Santa Lucía, Daule, Palestina, Salitre, Sargentillo, Durán, Daule. Hemos tenido que abrir, reabrir. Tenemos todavía un cierre parcial en Huigra, en el redondel de Huigra, aquí en El Triunfo. Salvo eso, como se puede ver, 98% de las vías de Guayas habilitadas, y así lo hemos mantenido desde que inició esta situación. Evidentemente han habido tira y jala, han habido avances y retrocesos puntuales, es decir, las vías están abiertas no por suerte ni de forma gratuita, sino porque hemos hecho lo que había que hacer en cada uno de los puntos con Policía Nacional y Fuerzas Armadas, siempre dentro del Estado de Derecho, la Constitución y las leyes. Y en cuanto a los mercados, si cierran mercados, aunque después los abren, o los comerciantes cierran como medida de resistencia, los productos no llegan por vías bloqueadas, se puede dar desabastecimiento, los precios también se disparan. En las protestas del 2019 usaron convoys de las Fuerzas Armadas para traer alimentos a Guayaquil, para evitar desabastecimiento. ¿Eso se tiene planificado en conjunto ahora algo? Sí, desde el primer minuto se ha planificado este tipo de acciones para estar un paso antes, un paso adelante. Quiero manifestar que el Gobierno Nacional, a través de la Gobernación del Guayas, le da todo el respaldo a todas las autoridades cantonales, y no solo es un respaldo, sino un trabajo en equipo con Policía Nacional y Fuerzas Armadas para mantener los mercados y todos los puntos claves de la ciudad debidamente resguardados y que funcionen como deben de funcionar. De hecho, yo en este momento estuve hace 30 minutos en el TTV, en el Terminal de Transferencias de Víveres, personalmente, supervisando el operativo que hicimos con Policía Nacional, Fuerzas Armadas. También nos acompañaron los agentes de la Policía Municipal. Fue un muy buen intervención que se realizó en conjunto, respetando los derechos humanos, pero abriendo el camino y sacando a aquellas personas que tienen un comportamiento que ya no es de protesta, que ya es evidentemente vandálico, y que aquí lo vamos a parar a raya. Y ese mercado está debidamente resguardado. Y así progresivamente vamos a ir avanzando para seguir abriendo y recuperando el control, el orden y la normalidad. Cierro con esto, 30 segundos. Usted convocó ayer a las marchas, o se unieron más bien a las marchas por la paz. Lo seguirán haciendo en los próximos días, y pregunto porque hay quienes se han manifestado en contra del gobierno más bien, y si esto podría provocar más bien enfrentamientos o desmanes, que es la preocupación de la ciudadanía. Bueno, manifestarse de forma pacífica es algo que en el Ecuador está permitido. El día de ayer, en concreto en Guayaquil, hubieron 2 o 3 autoconvocatorias ciudadanas, a favor y en contra, a favor de la paz y en contra de la paz. En algún momento nosotros nos sumamos como ciudadanos a apoyar a esa decisión de la mayoría de guayaquileños, guayacenses, que quieren paz, que quieren producir, que quieren vivir en paz y quieren producir para sus familias, quieren progresar y quieren estabilidad democrática. Ahora, somos respetuosos de otras marchas que tengan una opinión distinta, siempre y cuando no caigan en vandalismo. No disfracen la protesta social en actos vandálicos. Ahí donde eso ha sucedido, esta Gobernación del Guayas con la Policía Nacional ha tenido personas aprehendidas por la policía, y por eso tenemos detenidos, y debo decirlo también, Steffi, que también hemos tenido policías que lamentablemente han sido heridos por actos cobardes y vandálicos de algunos manifestantes. Concretamente quiero mencionar un caso para humanizar y para que la gente entienda. El capitán Darwin Godoy, a quien lo visité el día sábado en la tarde en una casa de salud en Milagro, le rompieron no solamente los pómulos, el tabique y la mandíbula. Nos hemos preocupado de asegurarle al capitán que tenga toda la atención que él se merece y que su familia pueda estar tranquila. Es parte de los saldos también que dejan en estas manifestaciones. Pablo Arosemena, gobernador del Guayas, gracias por venir a Televistazo. Gracias, a las órdenes. Más noticias a esta hora. El Ejército de Liberación Nacional, más conocido como la guerrilla del ELN, ha comunicado que está dispuesto a retomar las negociaciones de paz con el presidente electo de Colombia, Gustavo Petro. Estos diálogos fueron suspendidos por el mandatario Iván Duque tras el ataque a una escuela de policías en enero de 2019.
Tras conocer del triunfo electoral de Gustavo Petro, la guerrilla publicó este comunicado en su página web. El ELN mantiene activo su sistema de lucha y resistencia política y militar, pero también su plena disposición para avanzar en un proceso de paz que dé continuidad a la mesa de conversaciones iniciada en Quito en febrero de 2017. Y es que entre los planes del presidente electo está también el restablecimiento de negociaciones con la última guerrilla reconocida en Colombia. En el año 2016, tras la firma de los acuerdos de paz del gobierno de Juan Manuel Santos con las FARC, se dio inicio a los diálogos con los representantes del ELN. Las conversaciones tuvieron como sede la ciudad de Quito. En ese entonces, se multiplicaron las denuncias de ataques y atentados por parte de los insurgentes en Colombia. Sin embargo, para enero de 2019, el mandatario Iván Duque sepultó las conversaciones luego de que los rebeldes atacaran con un coche bomba una escuela de policía en Bogotá. El atentado dejó 22 muertos, entre ellos la cadete ecuatoriana Erika Chicó. Duque además pidió a Cuba entregar al equipo negociador del ELN, pero La Habana se opuso. Desde entonces, las Fuerzas Armadas de Colombia capturaron y abatieron a varios cabecillas, pero esta agrupación no ha sido desmantelada y hoy cuenta con más de 2.500 miembros. Y en este momento vamos a retomar la información sobre lo que ocurre a esta hora en la avenida 12 de octubre, en las inmediaciones de la Casa de la Cultura, muy cerca de la Asamblea Nacional. Ahí está Paul Romero para contarnos. Paul, entendemos que siguen los enfrentamientos. Adelante. Así es, Gaby, buenas tardes. Continúan los enfrentamientos aquí en el sector del Parque Elegido. Ustedes pueden observar en las imágenes, está la policía que ha ubicado una tanqueta justo en la esquina donde se encuentra la Contraloría General del Estado, que fue quemada en 2019. Los manifestantes están dentro del parque y están tratando de controlar a quienes han llegado hasta este sector desde la Universidad Central con bombas lacrimógenas. Logran repeler un momento, luego se reagrupan los manifestantes, ingresan nuevamente y según se nos ha informado, aparentemente el intento de los manifestantes es de tratar de ingresar hasta la Casa de la Cultura ecuatoriana, porque del otro lado en cambio se encuentran los manifestantes que se ubican en los exteriores de la Universidad Católica de Quito. Las manifestaciones continúan y los incidentes aquí en el Parque Elegido. Gaby, buenas tardes. Bueno, nos quedamos pendientes de lo que está ocurriendo en esta jornada novena ya de manifestaciones, Gaby, y en cualquier momento más noticias. Así es, Estefi, atentos a la situación que vive el país. Así nos despedimos, muchas gracias por su atención. Las noticias regresan a las 19 horas.